donde la razón se quiebra y el miedo se convierte en certeza. Ahí viven las historias que nadie se atreve a contar. Bienvenidos a la Frontera Secreta. Dicen que en la extensa cadena montañosa de Europa Central, en los Cárpatos de Transilvania, donde la niebla nunca descansa, existe una figura que habita entre la historia y el mito, un príncipe temido, un guerrero sangriento, un monstruo inmortal, Drácula. Pero, ¿de dónde viene esta leyenda? ¿Y qué tanto tiene de verdad? Hoy, en Frontera Secreta, Vlad III Dracul, la verdadera historia de Drácula. En 1431, en la región de Valaquia, junto a Transilvania, en lo que hoy conocemos como Rumania, comenzó la historia de una de las figuras más temidas de Europa. Ahí gobernaba Vlad II Dracul, que tendría 3 hijos, Mircea II, Vlad III y Radu. Valaquia era una pequeña región atrapada entre 2 gigantes de la época. Al norte, el Reino de Hungría; al sur, el Imperio Otomano. Su posición la convertía en un territorio codiciado, constantemente disputado y presionado desde ambos lados. No era un reino con grandes ejércitos ni riquezas infinitas, sino una tierra estratégica, que servía como frontera y paso entre el oriente y el occidente. Sus príncipes estaban obligados a maniobrar con astucia, pagando tributos, cambiando alianzas, enfrentando invasiones, siempre bajo la amenaza de perder su soberanía. Bajo esa presión, en 1442, Vlad II Dracul tuvo que entregar a sus hijos, Vlad III y Radu, como rehenes a la corte otomana. No se trataba de un simple secuestro, sino de una práctica común en la Edad Media: mantener a los herederos como garantía de la lealtad de un gobernante. Vlad II debía equilibrar su juramento de fidelidad entre el Sacro Imperio Romano Germánico y los otomanos, enemigos irreconciliables que buscaban controlar la región. Los jóvenes crecieron bajo vigilancia en Adrianópolis. Allí, Radu se adaptó y ganó la simpatía del sultán, mientras Vlad III desarrolló un profundo odio hacia sus captores, un rencor que años más tarde se transformaría en furia y brutalidad, la misma furia que lo haría pasar a la historia como un hombre que inspiró la leyenda de Drácula. Vlad III, más conocido como Vlad Tepes, había nacido en Sighisoara, en el corazón de Transilvania. Heredó también el nombre de su padre, Dracul, que provenía de su pertenencia a la Orden del Dragón, una hermandad cristiana jurada a defender Europa de la amenaza otomana. La infancia de Vlad y Radu no fue como la de otros príncipes. Crecer como rehenes en tierra enemiga les enseñó de primera mano el arte de la guerra, la diplomacia y el miedo. Tiempo después, su padre Vlad II y su hermano Mircea II serían asesinados en medio de intrigas políticas. Entonces, Vlad Tepes juró venganza y regresó por su trono, mientras su hermano Radu permaneció al lado de los otomanos. Cuando Vlad Tepes se enteró del asesinato de su padre Vlad II Dracul y de su hermano Mircea II, decidió vengarse. Se transformó en un hombre temido, astuto y despiadado. Vlad
ya no era un niño ni un peón del tablero. Estaba destinado a convertirse en el jugador más temido de todos. Su carácter era una mezcla de terror, estrategia fría y furia incontrolable. El apodo Tepes, el empalador, nació de su método más cruel y eficaz: atravesar a sus enemigos con largas estacas de madera, dejando que sus cuerpos colgaran como advertencia a todos los que se atrevieron a desafiarlo. Pagaba la traición, la invasión y la deslealtad con un precio inhumano. Vlad incluso desayunaba frente al espectáculo de empalados. Usó el terror como un escudo para proteger su territorio. De esa promesa de venganza surgió el Bosque de los Empalados. Miles de cuerpos, desde mercenarios turcos hasta traidores locales, se alineaban en los valles de Valaquia. El espectáculo era tan macabro que muchos lo consideraban sobrenatural. Un aviso de que la justicia de Vlad era más temible que cualquier ejército. Cuando el sultán Mehmed II, conquistador de Constantinopla, avanzó hacia Valaquia con más de 100.000 hombres, confiado en su superioridad, Vlad, con apenas 30.000 soldados leales, preparó emboscadas, trampas y estrategias que multiplicaban el miedo de los invasores. Su hermano Radu se había quedado aliado al Imperio Otomano y participó en las campañas contra Vlad, convirtiéndose en un adversario íntimo. Cada movimiento de Vlad estaba calculado para sembrar terror. El sultán y sus generales se encontraron frente a un valle entero de estacas y cuerpos clavados, un escenario tan aterrador que incluso su gran ejército vaciló. El miedo hizo dudar a Mehmed II y se vio obligado a retroceder. Así, Vlad Tepes se consolidó como el príncipe que gobernaba con terror y cuya brutalidad inspiró siglos más tarde la historia de Drácula. Su vida demostró que la realidad puede ser más oscura que cualquier mito. Vlad fue un símbolo de horror y venganza para sus enemigos, pero para algunos habitantes de Valaquia fue el único escudo ante los imperios que querían aplastarlos. Sin embargo, la historia de Vlad Tepes no termina con la caída de sus enemigos. En Rumania existen antiguas leyendas sobre unos seres llamados Istrigoi. Son almas atormentadas, humanos que, por rencor, maldad o destino, no encuentran descanso. Según la tradición rumana, una persona podía convertirse en Istrigoi por varias razones: sufrir traiciones, acumular odio y maldad durante su vida, o incluso ser víctima de una maldición. Aquellos que no recibían los rituales adecuados para su despedida podían regresar como espectros sedientos de energía y vitalidad. Los Istrigoi no eran solo vampiros que buscaban sangre, eran advertencias vivientes, castigos de la memoria y de la injusticia, recordatorios de que el mal no desaparece fácilmente. Se decía que regresaban en las noches más oscuras, buscando la fuerza de los vivos para prolongar su existencia, vagando a veces disfrazados de parientes o vecinos, imposibles de reconocer hasta que era demasiado tarde. El pueblo rumano comenzó a unir estas historias con la memoria de Vlad Tepes, un guerrero tan cruel en vida
Y así nació la fusión entre la figura histórica del empalador y el mito del vampiro. Entre las leyendas más inquietantes de los Istrigoi se recuerda a Hjur Grando Alilovic, un campesino de Istria, en la actual Croacia, considerado por muchos como el primer vampiro documentado en Europa. Tras su fallecimiento en 1656, comenzó a salir por las noches, golpeando puertas, persiguiendo mujeres, provocando enfermedades, y finalmente fue detenido. Según los relatos de Johan Wichard von Balbazor, su historia se convirtió en un antecedente real del mito del vampiro, que más tarde se mezcló con los temidos Istrigoi de Rumania. Siglos después, en el siglo XX, el miedo al Istrigoi volvió a materializarse con el caso de Rimăru, un asesino en serie que atacó a mujeres en Bucarest entre 1970 y 1971. Los periódicos lo bautizaron como Istrigoi Rimăru, convencidos de que representaba la encarnación moderna de aquel antiguo espectro. En la tradición rumana, el 30 de noviembre, día de San Andrés, es la noche en que los Istrigoi se levantan para vagar entre los vivos. En muchos pueblos rurales se realizan rituales de protección. Se cuelgan ajos en las puertas y las ventanas. Se frota ajo en la frente de los niños y de los animales. Se encienden velas o fuego. Es la noche en que la línea entre los vivos y los que han partido se vuelve más delgada. Siglos después, un escritor irlandés llamado Bram Stoker reunió relatos, leyendas y crónicas de Europa del Este y los transformó en una novela que se convertiría en un clásico del terror, Drácula. Aunque nunca viajó a Transilvania, se inspiró en mapas antiguos, documentos históricos y las historias que circulaban sobre Vlad Tepes y los Istrigoi. En su novela, Stoker creó un castillo ficticio en los Cárpatos, cerca del bosque Borgo, hogar de un conde con poderes sobrenaturales que se alimentaba de la sangre de los vivos. La historia sigue al joven abogado Jonathan Harker, quien viaja al castillo para ayudar al conde en asuntos legales y pronto descubre la terrorífica realidad que se oculta tras las leyendas. A través de cartas, diarios y relatos de diferentes personajes, la novela mezcla aventura, misterio y horror, explorando la lucha entre la luz y la oscuridad, lo natural y lo sobrenatural. Aunque hoy muchos turistas conocen el castillo de Bran como el castillo de Drácula, Vlad III apenas lo visitó. Su verdadero hogar fue el castillo de Poenari, colgado de un acantilado de los Cárpatos ahora en ruinas. Pero la historia no se queda solo en fantasía. Existe una enfermedad real que pudo alimentar la leyenda de los vampiros, la porfiria. Este trastorno genético afecta la producción del M, un componente esencial de la sangre, y provoca síntomas que parecen sacados de un cuento de terror: extrema sensibilidad a la luz, piel que se ampolla con el sol, encías retraídas que hacían que los dientes parezcan más largos y afilados. En la Europa medieval, estas manifestaciones pudieron confundirse con seres malditos, los mismos vampiros que el folclore rumano temía. Una leyenda donde la realidad, la historia y la fantasía convergen para crear uno de los personajes más icónicos de la literatura y la imaginación universal.
Vlad Tepes murió en 1476, pero su sombra nunca se extinguió. Héroe para unos, monstruo para otros, su nombre quedó marcado en la historia. Y con el paso del tiempo, la porfiria, el empalador, los asesinatos misteriosos y las historias de los Istrigoi se entrelazaron. De ahí nació Drácula, un mito inmortal que aún nos observa desde las montañas de Rumania, recordándonos que hay leyendas que jamás mueren. Gracias por cruzar la frontera secreta. Si esta historia resonó contigo, no olvides suscribirte y compartir este episodio. Nuevas historias cada semana. Hasta la próxima, donde lo inexplicable espera ser contado.